Hola, bienvenidos a mi canal. En este video estaremos creando dos componentes usando Signal, observables y operadores de RxJS. En los próximos días estaré sacando una parte 2 en donde le haremos los tests a toda la lógica que creemos hoy. Estos componentes, el chip y el chip list, tienen varias funcionalidades. Por ejemplo, podemos seleccionar un chip a la vez. También, si coloco este multiple en true, puedo seleccionar multiple chips a la vez. Para volverlo a false, si coloco el disable en true, se le colocan unos estilos propios del disable, ya que se le coloca esta clase cdChipDisable y no puedo seleccionar ninguno. Lo voy a dejar en false y acá tenemos este color primary. Como pueden ver, aquí tiene esta clase cdPrimary en mayúscula, y si coloco secondary, por ejemplo, cambia a cdSecondary y cambia el color del texto que está dentro de los chips. También tenemos un output, que es este selection change, que se dispara cada vez que se escoge o se selecciona un chip, entre otras cosas. También tenemos acá estos botones que son parte del ejemplo para agregar o quitar marcas. En fin, espero les sirva de ayuda este contenido y sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, voy a mostrar lo que tenemos hasta el momento en nuestro proyecto. Tenemos nuestro archivo chip.component.html, tenemos nada más una etiqueta P que dice chipworks. En el CSS tenemos nuestras clases que estaremos usando más adelante. Tenemos nuestro archivo de pruebas básico y tenemos nuestro archivo de TS, donde nada más en el decorador le hemos colocado esta propiedad encapsulation, view encapsulation none, que esto es para quitar la encapsulación de los estilos CSS. Lo mismo con el chip list, tenemos también nuestras clases. Tenemos el archivo básico de pruebas y nuestro TS con el decorador que tiene la propiedad encapsulation, view encapsulation none. Además tenemos nuestro app.component.html que tiene nuestros dos componentes que les mostré previamente, lo cual podemos ver acá en el navegador. Y por último tenemos nuestro TS, las importaciones. Bien, habiendo dicho esto, voy a comenzar por modificar nuestro chip.component.html. Voy a borrar la etiqueta P y voy a colocar un ngContent. Bien, esto nos va a servir para proyectar contenido. Luego voy a ir a nuestro a nuestro archivo TS y voy a colocar la propiedad host en el decorador y voy a colocar una clase que se va a llamar igual que el selector, cdChip. Bien, habiendo hecho esto, ya aparece un pequeño cambio en nuestro HTML, pero como pusimos acá el ngContent, necesitamos proyectar este contenido. Entonces vamos a nuestro app.component y colocamos acá chip, por ejemplo. Si salvamos, van a ver que acá aparece el chip, la palabra chip. Perfecto. Ahora cerramos acá, vamos a nuestro chip.component.ts y empezamos a crear nuestro primer input, que sería color. Va a ser igual a un input, ¿verdad? Vamos a importarlo de Angular Core, vamos a colocar los paréntesis. Esto va a ser de tipo primary o secondary. Y esto va a estar asociado a una clase. Entonces vamos a colocar acá nuestras comillas simples. Va a ser una clase, ¿verdad? Como coloco los corchetes, acá tengo que colocar comillas simples para colocar la propiedad, pero quiero que, bueno, puedo colocar acá el input solamente, ¿verdad? Pero no quiero que solamente la clase sea primary o secondary, sino quiero concatenarle un string. Entonces para eso voy a colocar acá comillas dobles y voy a colocar cd guión. Entonces va a ser esta clase puede ser cd-primary o cd-secondary. Aquí esto lo escribí mal. De hecho acá me puedo crear un type para manejar esto. Entonces voy a copiar acá el tipado y voy a crearme un type. Coloco export type, chip, color, type. Y acá coloco primary o secondary. Bien, teniendo eso listo, puedo copiar nuestro tipo y pegarlo acá en el tipado de nuestro input. Perfecto. Ya con esto podemos ir a nuestro app component y usar nuestro input. Acá voy a colocar color igual a primary. En este caso puedo salvar, ir al navegador, inspeccionar, vamos a cerrar esto y buscar nuestro componente. En este caso aquí lo tenemos, como podemos ver se aplica el input y tenemos cd primary acá. Si coloco secondary, que es la otra opción que tenemos, podemos ver que el color de texto cambia a azul
Y acá podemos ver la clase. Tenemos class, cdchip y cdsecondary. Perfecto. Si coloco otra cosa que no sea secondary o primary, como pueden ver, me da un error, ya que no cumple con el tipo. Otra cosa que quería comentar es que acá nosotros, si queremos, podemos borrar este input, este valor, y siga funcionando correctamente. Pero este no es el funcionamiento que yo deseo. Yo quiero que este input sea requerido. Es decir, si yo coloco acá .required, ¿verdad? Y salvo, vean que el componente o la aplicación te da un error que te dice que este input debe ser especificado. Entonces, ese era el comportamiento que yo estaba buscando. Voy a devolver el color secondary. Como pueden ver, sigue funcionando correctamente. Otra cosa que quería comentar es que cuando tenemos acá el required, no podemos mandar un valor por defecto. Lo cual tiene mucho sentido, ya que para qué vamos a mandar un valor por defecto si va a ser sobrescrito siempre, ya que nos va a pedir que le mandemos sí o sí el valor de la propiedad, el valor del input. Entonces, bien, eso se lo quería comentar de cara a hacer los input required. También tenemos una propiedad que se llama transform, que como su nombre lo indica, sirve para transformar el valor que nos está llegando desde el componente padre. En este caso, ese valor lo recibimos acá, es decir, en este ejemplo, acá estaríamos recibiendo secondary como value. Entonces podemos poner que ese value es de tipo string. Y aquí, bueno, no quiero hacer nada, digamos, complicado. Voy a colocar value.toUppercase. Y bueno, déjenme cerrar aquí la parte izquierda para tener más espacio. Entonces, como pueden ver, este código no tiene ningún error, pero nos está diciendo aquí que este transform está teniendo un error de tipado. Cuando nosotros usamos la propiedad transform, es recomendable que nosotros definamos los dos tipos de require. ¿Cuáles son estos dos tipos? Tenemos el tipo que le estamos mandando del padre y el tipo que resulta de la transformación. En este caso, el tipo que resulta de la transformación es un string. Entonces, ese se lo vamos a colocar acá como primer valor, digamos, en el tipado de nuestro input. Entonces tenemos dos valores, el string, que es el que devuelve, y el chip color type, que es el que debe recibir. Si yo coloco acá que debe recibir un booleano, como pueden ver me está dando un error. Pero si yo coloco acá que esto retorna un false, como pueden ver el error desaparece. Entonces bien, tengan cuidado a la hora de hacer esto en caso de que le aparezcan estos pequeñitos errores para que puedan identificarlos y solucionarlos rápidamente. Bien, vamos a ir para atrás para dejarlo como lo teníamos y de esta manera estaría funcionando correctamente. Si yo salvo y veo acá nuestra clase en el navegador, vemos que tenemos secondary en mayúscula. Por lo tanto, al no coincidir esto con nuestro archivo de estilos, vamos a buscarlo, no se está aplicando el color azul correctamente. Entonces lo que tenemos que hacer acá es colocar secondary y acá primary, todo en mayúscula, para que siga funcionando correctamente. Ya en este caso sigue funcionando como debería y podemos cerrar nuestro archivo de estilo. Perfecto. Vamos a crear nuestro siguiente input, que va a ser el disable. Será igual a input y por defecto va a tener un valor de false. Vamos a enlazar este input con una clase que ya tengo previamente copiada. Vamos a colocar aquí la coma para que no dé el error. Entonces tenemos que esta cdChipDisable, esta clase, va a aparecer cuando el signal disable tenga un valor de true. Entonces bien, vamos a salvar. Vamos a ir a nuestro app component, vamos a colocar disable igual a true y vamos a ver qué pasa. True, salvo. Como pueden ver, cambian la clase, ya se le quita el cursor pointer y acá en la inspección podemos ver que tenemos la clase cdChipDisable. Esto quiere decir que está funcionando correctamente. Pero yo quiero que cuando se coloque de esta manera, solamente disable, siga funcionando la propiedad. Pero esto me va a dar un error, ya que por defecto está recibiendo un string. Y yo había colocado acá que que debe recibir un valor booleano. Entonces para esto podemos usar la propiedad transform. Colocamos dos puntos y acá usamos una propiedad que te da Angular por defecto. Lo que hay que hacer es importarla. Es una función que es boolean attribute. Esta la importamos de Angular Core y ya con esto, si salvamos, queda funcionando correctamente. Esta propiedad lo que hace es que transforma un valor, típicamente un string, a un booleano. Entonces bien, ya con eso está funcionando correctamente y podemos seguir.
El siguiente input que voy a crear va a ser el selected, porque quiero que los chips sean seleccionables. Entonces para eso me voy a crear una propiedad que se va a llamar selected, será igual a input. Vamos a colocar que por defecto esté en false. Y quiero que eso sea lo mismo que hicimos arriba con el disable. Quiero que tenga este boolean attribute como función del transform. Y quiero que también tenga un alias, que sea el alias selected. ¿Por qué quiero que el alias sea selected? Porque todos los inputs son de tipo read only. Entonces, al ser de read only, tú no puedes, como quien dice, modificar el input dentro del componente. Es decir, si yo acá coloco, por ejemplo, un constructor, colocar un constructor y voy a colocar this.selected, vean que no tengo un .set o un .update. Y esto sucede por lo que le decía anteriormente, que el input es de solo lectura. Entonces, yo quiero poder modificar aquí adentro esta propiedad y para eso me va a quedar otra. Entonces, que sí se va a llamar selected. Entonces a esta le voy a cambiar el nombre a --selected y acá me va a crear un signal que, bueno, por defecto igual va a ser false y tengo que importarlo de Angular Core. Y este signal es el que voy a estar yo manejando para manejar el estado de cuando es seleccionado o no, o cuando el chip pasa a seleccionado o no. Entonces, para hacer esto tengo que enlazar el valor de nuestro input con el de nuestro signal. Para poder hacer esto tengo que usar el effect. Coloco los paréntesis, punto y coma, coloco la función de flecha adentro. Y acá coloco this.selected, que es nuestro signal, .set, este sí tiene el .set y el .update, y le voy a setear el valor del input, que va a ser --selected. Entonces, como acá estoy usando nuestro input, cada vez que nuestro input cambie se va a disparar el effect y va a setear el valor de este signal. Entonces ya con esto estaría enlazado que cada vez que cambie el valor del input, cambie el valor del signal. También quiero crear una clase que esté enlazada con nuestro selected. Entonces voy a colocarla acá. Entonces cada vez que este selected sea true, la clase cdChipSelected se va a mostrar. Y bueno, enseguida se los voy a mostrar. Para eso tengo que colocar, o puedo cambiar, puedo salvar acá, colocar acá la propiedad selected. Y si salvo, déjenme quitar el disable. Si salvo, como pueden ver, cambian los estilos. Y acá se ve la cdChipSelected. Pero también yo debería tener una manera de cambiar el valor de esta propiedad cuando presiono clic sobre el chip. Entonces para eso me va a crear un método que se llama setSelected, que va a recibir un parámetro que va a ser isSelected, va a ser de tipo booleano, y dentro voy a colocar una condición if que diga si isSelected es diferente al valor del signal selected, ¿verdad? Coloco el cuerpo del if, voy a setear el nuevo valor del selected, de nuestro signal. Entonces el nuevo valor va a ser el que se envía por el parámetro de nuestra función. Y ya con eso tendríamos. También voy a crearme una propiedad, un método que sea el toggleSelected. Como su nombre lo indica, lo que va a hacer es intercambiar los valores del input. Entonces, para esto, bueno, del input no, de nuestro signal, voy a colocar this.setSelected y acá quiero que el selected sea el valor contrario al que tiene actualmente. Entonces voy a colocar el valor de nuestro signal, pero negado. Déjenme colocar punto y coma. Y por último, ya teniendo nuestros dos métodos, puedo colocar el handleClick. Vamos a colocarlo, handleClick. Vamos a colocar acá nuestra función. Y bueno, obviamente quiero que esto funcione si el componente no está deshabilitado. Entonces usamos nuestra propiedad disable. Y acá voy a colocar this.toggleSelected. O sea, cada vez que se le da clic, va a intercambiar el valor de nuestro signal selected, de true a false y de false a true. Y por supuesto, para que esto funcione, tengo que colocar acá el evento click. Voy a colocar acá click, dos puntos. Acá coloco handleClick. Y ya con esto estaría funcionando. Entonces, si presiono clic,
vean que cambia. Si vuelve a presionar, se vuelve a poner morado. Y las clases van cambiando a medida que voy pisando clic. Déjenme volver a nuestro HTML del app component y borrar esta propiedad para que por defecto esté así. Y esto lo voy a devolver a primary. También me gustaría emitir un valor cada vez que el signal selected cambia. Para eso me voy a ir a nuestro chip component. Voy a crear un output que se va a llamar selection change. Y lo voy a hacer igual al output, que tengo que importarlo de Angular Core y colocarle un tipado. ¿Qué queremos emitir? Quiero emitir el valor del selected y también quiero emitir el componente completo. Entonces para eso me va a crear una interfaz que se llama Export Interface SD Chip Selection Change. Voy a colocar acá el source, que va a ser el chip. Entonces va a ser de tipo chip component. Y el select, que va a ser de tipo booleano. Entonces ya con esto podemos usar nuestra interfaz acá en nuestro output. Perfecto. Y esto lo voy a emitir acá en el set selected. Entonces voy a colocar this.selectionChange.emit y acá voy a colocar el source, que va a ser el this, y el selected, que puede ser el valor de nuestro signal o el isSelected directamente. Y coloco punto y coma. Acá puedo salvar, puedo irme a mi app component, colocar el selection change para revisar si está emitiendo. La función la voy a llamar igual, selection change. Vamos a copiarla, pegarla, vamos a colocar el evento que está emitiendo. Y en tenemos que colocarla en nuestro archivo TS del component, del app component. Acá lo tenemos. Voy a colocar selection change, coloco el event, que el event es de tipo CD chip selection change. Acá colocamos 2 puntos, CD chip selection change, hay que portarlo. Y acá podemos colocar un console log del event. Entonces desaparece el error que teníamos en el navegador. Y si presionamos el chip, como pueden ver, está emitiendo correctamente. Ya con esta lógica podemos empezar a trabajar lo que es nuestro chip list component. Entonces, vamos a nuestro HTML y acá solo queremos que este componente proyecte. Entonces vamos a colocar un ngContent. Como funcionalidad queremos que detecte los descendientes que son proyectados, los descendientes que sean chips, y queremos que estos chips se puedan seleccionar múltiples al mismo tiempo o uno solo al mismo tiempo. Entonces para eso vamos a crear la siguiente lógica. Para detectar los chips que son descendientes podemos usar el content children. Entonces para eso me va a crear una propiedad que se llame chips igual a content children. Lo importamos de Angular Core y colocamos dentro de paréntesis nuestro chips component. Bien, de esta manera, bueno, para imprimirlo por consola vamos a implementar nuestra interfaz que va a ser after content init. Esto nos va a pedir el ng after content init. Perfecto. Y acá vamos a hacer nuestro console log del this.chips. Perfecto. De esta manera, si salvo y vengo acá al navegador, vean que tengo un array vacío. Y esto es porque nuestro app component no tenemos ningún chip como descendiente del chip list. Entonces para esto voy a agarrar nuestro chip, lo voy a colocar dentro del chip list y como pueden ver ahora tenemos un array con un valor. Si colocamos 2 chips más, podemos ver que tenemos un array con 3 valores. Perfecto, con 3 elementos dentro. Vamos a volver a un solo valor, vamos a salvar y como podemos ver está funcionando correctamente. Para el ejemplo que quiero crear necesito implementar o remover chips dinámicamente. Para eso me voy a ir a nuestro 3S, me voy a crear una propiedad que se llame brands, que va a ser igual a un signal. Tengo que importarlo de Angular Core y esto va a ser un array que va a tener marcas, por lo menos la Mazda, la Ford, la Toyota. Voy a colocar aquí comillas simples, Toyota, punto y coma. Perfecto, y voy a agregar unos métodos que va a ser addBrand y vamos a copiarlo y pegarlo debajo y vamos a colocar otro que se llame removeBrand. Entonces en el addBrand vamos a colocar nuestro signal this.brands.update. Vamos a colocar una función de flecha brand, que es el valor actual, y vamos a devolver un array con todos nuestros brands,
todas nuestras marcas. Y vamos a agregar una, Enduro, que va a ser Nissan. Y para remover, bueno, vamos a hacer algo similar. This.brands.update. Coloco mi función de flecha dentro de update. Y acá voy a devolver el brand.splice. Entonces puedo hacer de muchas formas. Podemos hacer un filter también. Y voy a devolver todo el array menos el último valor. Length.-1. Perfecto. De esa manera ya tengo nuestra lógica implementada. Ahora vamos a nuestro HTML. Y podría acá colocar unos botones que tengan estos métodos. Vamos a colocar 2BR, un HR, como para hacer una distinción entre los botones y los chips. Y acá voy a colocar un botón que diga Add Brand. Lo voy a copiar y lo voy a pegar abajo, pero el de abajo va a decir Remove Brand. Y lo mismo con los eventos. Voy a colocar acá un evento click que tenga el Remove Brand. Y arriba el evento click que tenga el Add Brand. Perfecto. Ahora voy a usar un for para iterar sobre nuestro array brands. Voy a colocar aquí brand of brands. Acá voy a colocar nuestro let i igual index. Y que el track use el index. Perfecto. Acá lo que voy a hacer es colocar nuestros chips. Y de esta manera, claro, aquí faltó los paréntesis porque es un signal. Y de esta manera ya tenemos nuestros chips. Aquí faltaría, en lugar de chips, colocar el brand, que va a ser el nombre de la marca. Y con esto tenemos Mazda, Ford y Toyota. Perfecto. Acá veo que me faltó los paréntesis del método. Y también veo que las clases del chip list no se están aplicando. Y si me voy a mi chip list component, voy a ver que fue porque me faltó el host. O sea, acá voy a colocar la clase que va a ser cd chip list. De esa manera, si salvo, como pueden ver, ahora sí se aplican los estilos. Bien, con esto que acabamos de hacer podemos agregar o quitar chips usando los botones. Podemos agregar, en este caso, Nissan, o podemos removerlo. Removemos Toyota, removemos Ford y todo está funcionando como debería. Al hacer esto, el chips del Content Children va a ir cambiando su valor, ya que si colocamos un chip, aquí ya no tendría 3 chips como lo tiene por defecto, sino tendría 4 en este caso. Entonces eso lo podemos detectar usando un efecto. Entonces en este caso voy a importarlo de Angular Core, coloco la función de flecha y voy a hacer un console log del this.chips. Entonces si salvo, ¿verdad? Aquí tengo 3. Pero si agrego add brand, vean que se dispara el efecto. Si agrego otro, ve, tengo 5 valores. Igual si remuevo, tengo 4, tengo 3. Entonces si por lo menos yo quiero cambiar el valor de una propiedad del hijo, dependiendo del valor del que tenga el padre, si yo por ejemplo creo una propiedad acá que se llame múltiple, que va a ser un signal, pero va a ser un signal, un input, que por defecto va a ser false, ¿verdad? Podemos colocarle también el transform y importar el boolean attribute, la función, ¿verdad? Si nosotros tenemos esto y queremos que el hijo también tenga una propiedad, digamos que se llame chip list multiple, que esto va a ser un signal, que por defecto va a ser false. Entonces esta propiedad solo va a cambiar dependiendo del valor que tenga el padre, que en este caso sería el chip list con el multiple. Bien, digamos que esta propiedad chip list multiple está enlazada a una clase. Entonces colocamos acá la clase cd chip multiple está enlazada a nuestro signal. Entonces con esto podemos salvar. Si vamos a nuestro chip list component, podemos colocar acá en nuestro ngAfterContinueInit un this.chips, ¿verdad? Colocamos el for each para que recorra cada uno de nuestros chips. Y podemos colocar acá que el chip.chipsListMultiple, ¿verdad?, sea igual al valor que tenemos con el múltiple. Entonces de esta manera, si el múltiple es true, podemos acá, vamos a refrescar. Si inspeccionamos un elemento,
Como pueden ver, tenemos el CD chip multiple, está funcionando correctamente. Pero si lo colocamos en false, vemos que ya no aparece la clase. Pero ¿qué pasa con esto? Vamos a volver nuestro multiple a true nuevamente. Que si nosotros agregamos una nueva clase, ¿verdad? E inspeccionamos una nueva clase en un nuevo chip, inspeccionamos ese chip, como pueden ver, el chip no aparece con la clase, cuando los otros tres sí. Y esto es porque, claro, este ng after continuing se pertenece al ciclo de detección de cambios de ángulo y solo se dispara una vez cuando se está creando el componente. No está pendiente o no está escuchando cada vez que cambia en nuestros chips. Entonces, para eso fue que nosotros construimos nuestro effect acá. Si nosotros colocamos esta lógica dentro del effect, vamos a colocar acá, vamos a quitar acá nuestro console log. Si yo salvo, como pueden ver, y agrego un brand, como pueden ver acá, sí se está colocando la clase. Y si coloco las brand que sea, vamos a inspeccionar la última. Como pueden ver, sí se está colocando la clase. Entonces, esto debería ser el enfoque que deberíamos tener para que a cada chip que se vaya colocando nuevamente se vaya actualizando con el multiple. Bien, faltaría una funcionalidad, que es que cuando este multiple esté en false, quiero que si selecciono, por ejemplo, Ford y luego selecciono Toyota, quiero que automáticamente Ford se deseleccione. Y para eso necesito de alguna manera acceder a cada vez o escuchar a cada vez que cambia el valor del selected de los inputs. Y bueno, acá tenemos el output que se emite cada vez que el selected cambia. Entonces podría suscribirme. Pero aquí vamos a encontrar un error. Si yo por lo menos accedo a los chips, en este caso voy a acceder al primero, para eso uso los corchetes, y accedo al selection change. Y me suscribo, ¿no? Entonces cada vez que selecciono el primer elemento, vamos a colocar acá subscribe. Cada vez que selecciono, por ejemplo, Mazda, vean que en la consola está apareciendo el subscribe. Entonces, en teoría estaría funcionando correctamente, pero si yo quiero mergear todos estos selection change usando un operador de RxJS que se llama merge, vamos a importarlo, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque este selection change que nosotros tenemos acá, si nosotros lo inspeccionamos, vamos a su definición o a su declaración, vemos que no tiene ninguna relación o no extiende nada de ningún observable de RxJS, sino que simplemente tiene los métodos emit y el subscribe como para simular el comportamiento, pero como tal no es algo ajeno a RxJS. Entonces, si yo intento usar el subscribe, va a dar un error dentro del merge. Entonces, si yo acá uso el this.chips, coloco la propiedad map para obtener cada uno de los chips, y acá solo me interesa el selection change. Entonces coloco selection change. Vean que me está dando un error, a pesar de que, claro, el merge está esperando para suscribirse. Me está dando error porque este selection chain, como decía, no pertenece a RxJS. Entonces, si yo por lo menos agarro esto y lo comento, ¿verdad? O vamos a duplicar la línea, y en lugar de usar este output, uso new event emitter. Vamos a importar lo de Angular Core y voy a colocar aquí un output que es el decorador. Como pueden ver, como ambos tienen el emit, no hay ningún problema acá, así que puedo salvar. Pero ya acá desaparece el error que teníamos antes. Y esto es porque si nosotros inspeccionamos el event emitter, vamos a abrir el archivo de declaración, como pueden ver, acá este extiende del subject. Y el subject a su vez extiende del observable. Entonces por eso se puede usar con los operadores de RxJS. Entonces acá voy al chip list y puedo colocar el subscribe acá. Vamos a borrar esto. Si yo salvo, como pueden ver, cada vez que presiono o Mazda o Ford o Toyota, el subscribe se está disparando, que era lo que quería lograr. Y aunque parece que todo está funcionando correctamente, si yo agrego una marca, un chip, y presiono Nissan, vean que el subscribe no se está disparando como sucede con los otros. Entonces, esto sucede porque, claro, cuando se dispara el ng after continuing, solo existían 3 chips. Al yo agregar uno nuevo, después de que esto se disparó, el subscribe no se enteró de esto.
O sea, él sigue suscrito a los 3 mismos chips que estaban en el momento que se disparó el NG After Content Init. Entonces, para arreglar esto, bueno, hay varias formas, pero esto es para que vean un poco las limitaciones o para que vean bien qué enfoque van a utilizar antes de hacer el código o simplemente ir iterando y así vamos aprendiendo. Entonces, acá nos podemos crear un subject que se llame chip changes. Vamos a colocar acá new subject, que esto es parte, ¿verdad? Vamos a colocarla de tipo void porque no quiero que emita nada. Vamos a colocar acá dentro del effect, podemos colocar un this.chipchanges.next. Entonces cada vez que se actualice, ¿verdad? Cada vez que se actualice un chip, se agregue o se quite, se va a disparar este observable. Y ya con esto podemos empezar a usar nuestros operadores de RxJS. En este caso podemos usar el this.chipchanges.asObservable. Colocamos .pipe para usar nuestros operadores y empezamos con el start with, porque queremos que comience automáticamente con un valor de null. Y acá colocamos el switch map, que básicamente esto lo que hace es que cuando el chip changes emite un nuevo valor, cancela la suscripción, en este caso la del merge, que es el que va a colocar adentro, y crea una nueva con los nuevos valores. Entonces cada vez que se actualice el chip se va a disparar el effect, por lo tanto se va a disparar este next, por lo tanto se va a cancelar la suscripción antigua y se va a ejecutar una nueva con estos valores, o sea, con el chip actualizado. Entonces acá puedo colocar un punto subscribe y hacer un console log. Vamos a colocar el mismo console log que teníamos abajo y acá puedo borrar. Entonces bien, en este caso, si yo selecciono Mazda, Ford o Toyota, vean que se disparan los 3 console logs, pero si agrego una nueva y agrego Nissan, vean que se sigue escuchando los valores el subscribe. Y eso es gracias a los operadores de RxJS. Entonces, con este approach que vemos acá, podemos como hacer una mezcla entre los Signal y los RxJS. Pero bueno, al usar tantos operadores de RxJS, yo creo que es mejor usar el antiguo Content Children. Entonces esto lo voy a comentar. Voy a colocar un Content Children. Lo importo de Angular Core. Acá voy a colocar nuestro chip component. Voy a colocar que la variable se llame igual, chips. Y va a ser de tipo query list. Y dentro va a resolver un chip component. Y acá, bueno, está dando un error porque falta el símbolo de exclamación. Y acá vemos que estamos teniendo un par de errores. Entonces esto lo puedo comentar. Igual esto. Y acá en el ng after content init, en lugar de tener este this.chips asociado así, de hecho esto puedo comentarlo. Vamos a colocar un this.chips.changes, que es un observable que te ofrece el content children. Y acá puedo colocar el .pipe. Esto lo puedo comentar. Y acá obtendríamos un valor similar. Bueno, en este caso, como no es un signal, no necesitamos los paréntesis. Y si yo salvo, presiono Mazda, Ford, Toyota, Add Brand, agrego Nissan, como pueden ver, sigue funcionando la suscripción como debería. Bien, ahora solo nos faltaría implementar nuestra lógica. Para eso, a crearnos el event. Vamos a importar nuestra interfaz que es cd chip selection change. Vamos a borrar este console log. Y acá puedo colocar un if this.multiple, si this.multiple es falso. Y acá puedo colocar this.chips. Vamos a iterar cada uno de nuestros chips. Colocamos acá nuestro chip, la función de flecha. Y acá colocamos un if si el chip es diferente, ¿verdad?, al event.source, que recuerden que emite el chip completamente. Colocamos chip.setSelected en false. Y esto en teoría debería funcionar. Vamos a probarlo. Si selecciono Ford y luego selecciono Mazda, debería automáticamente deseleccionarse Ford y seleccionarse Mazda. Entonces lo presiono. Como vean, está la mitad hecha. Ford se deselecciona, pero Mazda queda deseleccionado también. Y esto sucede porque al disparar esta función, el setSelected, vamos a buscarla acá, esto vuelve a emitir el valor, lo cual vuelve a disparar el subscribe
ocasionando que este setSelected se dispare varias veces. Puedo colocar un console log para mostrárselos. Voy a colocar acá here. Entonces acá, como pueden ver, si selecciono for, ok, se selecciona una vez, pero al seleccionar Mazda, se dispara varias veces. Entonces, esto lo solucionamos, voy a borrar esta consola, este console log, colocando un parámetro que sea emit event. Y como ya este setSelected se ha usado varias veces, vamos a setearle un valor por defecto que sea true, porque quiero que la funcionalidad, en teoría, en todos los lugares anteriores a este nuevo, se sigue manejando de la misma manera. Entonces coloco el emit event, si es true, se emita el evento. Y obviamente si es false, no quiero que se emita nada. Entonces, si no quiero que emita nada, lo coloco en false. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Entonces coloco false, false. Si salvo, coloco for, ahora selecciono Mazda. Vean que ahora sí está funcionando correctamente. Perfecto. Una última cosa, como yo comenté este código del thisMultiple, si yo voy a nuestro app component y coloco multiple acá, vamos a salvar. Como pueden ver, voy a inspeccionar acá, por lo menos Mazda. Vean que la clase no está siendo agregada. Entonces, como les dije, esto sucede porque yo comenté este código, pero para poder incorporar este código al enfoque que tenemos acá con RxJS, podemos usar el tab. Colocamos nuestra función de flecha, colocamos nuestro this.chips, colocamos y pegamos el for each. Pero bueno, vamos a colocar el punto for each y ya con esto debería funcionar. Acá colocamos una coma para que no errore el switch map. Este tab básicamente lo que hace es disparar, digamos, una funcionalidad secundaria, una lógica secundaria, es decir, no afecta la línea del código del start with y el switch map. Entonces con esto salvo. Y si recargo, vemos que acá tenemos el CD chip multiple en cada uno de los chips. Y si agrego un chip nuevo, vean que también tiene el CD chip multiple. Entonces, perfecto. Bien, creo que lo último que nos faltaría por hacer es crearnos un subscription. Entonces podemos colocar acá subscription, pero con S minúscula. Colocamos new subscription. Esto lo importamos de RxJS. Y acá vamos a crear una constante, vamos a llamarle igual, subscription, la línea 38. Y esta la vamos a colocar en nuestra propiedad, la vamos a agregar. Entonces para eso, vamos a colocar aquí en la línea 55 this.subscription.add. Y aquí agregamos nuestra variable, la línea 38. Perfecto. Y ahora en el ng-on-destroy podemos desuscribirnos. Entonces colocamos this.subscription.unsubscribe. Y de esa manera estaríamos listos. Bueno, voy a implementar acá también nuestro onDestroy. Y ahora sí estaríamos listos. Como pudieron ver en este video, podemos usar varios enfoques para resolver un mismo problema. A este componente se le pueden seguir agregando funcionalidades como la navegación por teclado o el Control Value Accessor, entre otros. Próximamente estaré subiendo la parte 2 donde estaré haciéndole unos tests a estos componentes. Y recuerden que si les gusta este video pueden darle like y suscribirse al canal, ya que podrán conseguir más contenido de este tipo. Nos vemos.